Ahora tenemos una entrevista bien interesante. Vamos a estar hablando con Jonathan y Graciela, que son de una organización que se llama Student Clinic for Immigrant Justice, o la clínica de estudiantes para la justicia de los inmigrantes. Le vamos a dar la bienvenida a Jonathan, que es el director ejecutivo, y Graciela, que es estudiante de la Universidad de Brown y trabaja en este proyecto. Buenos días. Good morning, Jonathan. How are you? Buenos dias. Thank you for having me. No, it's a pleasure. So give us a little bit background. What is exactly SCIJ? So we train students at Brown University, and after they finish that training, we have them work with immigration attorneys on asylum cases. So we have students work with people who are seeking asylum, and they work with people from beginning to end on their applications. And the idea is helping make sure people can understand this really complicated process. Básicamente, esta es una organización que entrena a estudiantes de la Universidad de Brown y después de este entrenamiento se hace que los estudiantes trabajen con abogados de inmigración para poder ayudar a personas que están en el proceso de asilo, para que puedan trabajar en los casos del principio al final y ayudar a las personas que necesitan esa asistencia. Now, the asylum cases take pretty long. So how do people who are listening to us get in contact with you? If they have already a case, will they be seen, or you need people who are like first time applying? Así que le preguntaba a Jonathan si estos casos pueden ser casos que ya han empezado o tienen que ser casos que van a aplicar por primera vez. We work with cases that are at all stages. So if you have already submitted your case, if you have newly arrived, regardless of where you're at, we work with all sorts of different cases. And so if people have a case and they have a question, they can call us at 508-794-9972. And either we can try and answer their question or we can connect them to one of the attorneys that we are working with. Le preguntaba a Jonathan si uno puede acercarse a ellos para ayuda en cualquier punto del proceso del caso de asilo, porque los casos son muy largos y hay gente que tiene el proceso por mucho tiempo y dice que sí, que usted puede haber estado ya aplicado y estar en espera y tener alguna duda, se puede comunicar con ellos, o si quiere aplicar y no sabe a dónde ir, ellos les pueden ayudar. Pueden llamar al 508-794-9972. Yo voy a estar publicando esta información en Facebook para compartir con ustedes para que tengan ese acceso directamente con ellos. Now, people call this number and then you assign them a student to work with them through their process. So the first thing is we'll want to learn a little bit more about their case to understand what is it that they need help with, where are they at in the process, and then if it's something that we can easily help answer, then we'll do that. If it is more complex and they're going to need someone to help with the entire process and completing all the forms, then we'll work to connect them with one of our attorneys, and the student will work with them and the attorney on that case. Así que lo que ellos tratan de hacer es analizar el caso, ver en qué proceso, en qué punto del proceso están y evaluar qué tipo de asistencia asistencia necesitan, si tienen preguntas y demás, y de ahí decidir si es un caso que lo tienen que derivar a un abogado para que un estudiante y el abogado trabajen en su caso. Así que se pueden llamar al 508-794-9972. How did this organization come about? It sounds amazing because the need is huge, especially for asylum cases. Yes, so I was actually born in Denmark in a very small town called Læring, and I moved to the US when I was about 2 years old. And my experience of coming to the US, seeing how the US immigration system is and how that's very different from the experience that I've had, has made me want to be very involved in this work. And so when I was actually a student at Brandeis University, I started an organization there that was training Brandeis students to do this work. And it was just because there's not enough lawyers out there.
And the work that we did at Brandeis was really successful. And so then we said, how can we do this at more schools? And that has brought us to both Brown University and then also Worcester State University, which is in central Massachusetts. Fantástico. Le preguntaba a Jonathan que cómo comenzó esta organización, porque realmente la necesidad para ayudar a personas que aplican para el asilo es muy importante porque hay tantos casos. Dice que él nació en Dinamarca, vino a este país cuando tenía 2 años, así que siempre ha sido inmigrante y vio las dificultades para la comunidad inmigrante accesar información y asistencia inmigratoria. Entonces, cuando estaba en la Universidad de Brandeis, se dio cuenta de que podía crear un programa con los estudiantes que ayudara a los inmigrantes. Y a raíz de eso creó este programa que ahora le está llevando a distintas universidades para tener esta cantidad de estudiantes que son universitarios que puedan ayudar a los inmigrantes. Así que le vamos a preguntar a Gabriela. Gabriela, buenos días, estudiante de Brown. Háblame un poquito de tu experiencia en este programa, cómo decidiste participar en este programa y cómo ha sido tu experiencia. Pues yo decidí participar en este programa porque yo tengo padres indocumentados, así que eso ha impactado profundamente mi experiencia y mi vista de la sistema de inmigración. Así que siempre era algo que me sentía muy apasionada de, pero así que cuando yo vi que había esta oportunidad, yo decidí aplicar y desde ahí mi experiencia ha sido algo muy bueno, así que... Ya has cumplido, ya has hecho el entrenamiento. Sí, todavía no ha empezado a tomar casos, pero ya ha completado el entrenamiento. O sea que ya estás lista para tomar casos. Ya la gente que nos está escuchando pueden llamar al 508-794-9972. ¿Qué aprendiste específicamente de este entrenamiento que te impulsa a invitar a la comunidad que aprovechen y que se comuniquen con ustedes para que los puedan ayudar? Pues algo que aprendí, además que el sistema de inmigración es tan complicado, pero es complicado con un propuesto, se puede decir. Así que el sistema de inmigración es así solamente como producto de racismo, de discriminación. Así que después de aprender eso, algo que como ya sabía, pero aprenderlo bien, yo pienso que esta ayuda es algo que es muy necesario. Así que todos los que tienen tal vez un caso de asilo o que piensan que lo iban a conseguir, los pueden llamar. Sí. Y entonces la persona llama a ese número, le asignan a un estudiante, se comunican con ustedes. Ahora me imagino que es todo virtual, por Zoom o por teléfono, ¿verdad? Si alguien llama ahora. Y entonces ustedes pueden conocer un poco de la historia de la persona para ver de qué manera lo pueden ayudar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le recomendás a la gente que nos está escuchando ahora sobre el programa de ustedes? Que los llamen, que participen. ¿Qué es lo que le querés decir a las 60,000 personas que nos están escuchando sobre este programa? Pues, para empezar, solo quiero decir que nos tengan en mente que si algo viene a la mente, si necesitas ayuda, que nos llames. No puedo asegurar que todos los casos lo pueden tomar, pero vamos a hacer lo que podemos. Excelente, porque a lo mejor no lo pueden tomar, pero los pueden derivar a otra organización o abogados. Sí. Exacto. So, Jonathan, tell me a little bit about the cost for this program. Do people have to pay anything? How about the language situation? Do all the students speak other languages? Give me a little bit background of that. All of our services are provided for free, and all of our students in the program are multilingual. Not all speak Spanish. There's a variety of different languages, but our goal is really to make sure that we can help as many people as possible. As you can imagine, then, there are only so many people we can help. We have 15 students in our program,
but our goal is to train at least 15 students every year. And so we hope to eventually be able to take on hundreds of cases every year. So you would be adding 15 cases. So you would have the next year, you would have 30 and then you'd have 15 per school year. So you'd always have a good number of students that can participate. Exactly. And as students gain more experience, they can, take on more responsibility, take on more cases, everything like that too. Así que le preguntaba a Jonathan cuánto cuesta el programa, cómo funciona esto. Bueno, el programa es totalmente gratis, así que usted no tiene que preocuparse por eso. La idea es, ellos han entrenado a 15 estudiantes, son multilingües, no todos hablan español, pero hablan español y otros idiomas. Y la idea es seguir entrenando más estudiantes para que a través de los años haya más personas disponibles que le puedan ayudar con los casos de inmigración. Así que no les pueden garantizar que todas las personas que llamen los pueden atender, pero pueden asegurarles que todas las personas que llamen los van a tratar de derivar a otros abogados u otras organizaciones que le pueden ayudar, pero por lo menos le van a analizar el caso y tratar de ver en qué lo pueden orientar. Así que es bien importante. Anything else you'd like to share with us about the work that you're doing and how people can get in contact with you? The other thing is that we're also really interested in advocating for issues that people see as important in the community, even outside of immigration, but are impacted by immigration. We know immigration impacts people's housing, access to food, experiences in school, all other issues. And so for people who are also passionate about other issues that are influenced by immigration, we're also interested in working with them and figuring out how we can find solutions to those issues. Otra de las cosas que es importante para Jonathan es que ellos quieren tratar de lograr un impacto para abogar a favor de los inmigrantes en temas que son afectados por el tema migratorio. Entonces, por ejemplo, temas de vivienda, temas de empleo, temas de acceso a comida, especialmente con todo esto afectado con COVID, incluso cómo afecta a las familias quizás indocumentados o inmigrantes recibir este cheque adicional del Congreso. Ese tipo de cosas ellos quieren saber porque quieren ver la manera que puedan abogar y tratar este tipo de casos. Puede ser licencias, puede ser un montón de temas que estén afectados, que los inmigrantes sean afectados y ellos puedan abogar. So I added a couple more issues like the licenses, like the stimulus check and all these things that families that either have mixed immigrant statuses and their families can be affected, or their immigration status may affect their ability to get a license or their stimulus check and that kind of stuff. So se pueden comunicar con Jonathan o con personas que hablan español. En la organización se llama Student Clinic for Immigrant Justice o la Clínica de Estudiantes para la Justicia de los Inmigrantes, y el teléfono es el 508-794-9972. I want to thank you so much, Jonathan, for being with us this morning. We look forward to having you guys on more often and checking in with you guys. And please reach out to us if there's any need to let the community know about maybe a workshop or talks or whatever you do that we can refer people to. Yeah, thank you so much for having us, and thank you for the work that you guys are doing, getting this information out, and we look forward to being in this community. And we are also really also humbled to get to be in the Providence community as well. So thank you to everyone for welcoming us here. 1, 2, 3. This is Power 102.1 FM.